Tema obligado, Odebrecht y los nuevos informes que revela el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se menciona Panamá, donde se habrían pagado al menos 59 millones de dólares en soborno. Guido Rodríguez, fiscal de cuentas, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a nuestro noticiero. Pues y sabemos que antes de esta revelación también ustedes han hecho algunas gestiones para que se hicieran auditorías sobre algunas obras que ha adelantado Odebrecht en Panamá. Bienvenido. Muy buenos días, Castalia. Feliz Navidad. Antes que nada, un saludo a toda la teleaudiencia. Efectivamente, en junio del año pasado, cuando fue condenado a prisión por corrupción el entonces presidente de la compañía constructora Norberto Odebrecht, nosotros hicimos un llamado público a través de una entrevista que nos hizo Icar Reyes en TVN, para la tranquilidad de la sociedad panameña, para la tranquilidad del Ejecutivo, se auditaran los contratos que estaban a cargo de esa empresa constructora. Ahora hemos hecho la solicitud formal por escrito con base en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 67 del 2008 que regula la jurisdicción de cuentas a la Contraloría General de la República para que con base en el documento llamado como acuerdo de culpabilidad, documento público, legítimo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se auditen los contratos entre el 2009 y el 2014, que es el periodo que cubre precisamente ese acuerdo de culpabilidad. Porque ya no es una noticia crimen cualquiera, ya no se trata de una sospecha, ya se trata de una confesión, un acuerdo, una aceptación de culpabilidad de la empresa Odebrecht, en donde ellos sostienen que sobornaron a funcionarios o intermediarios de funcionarios panameños, es decir, cometieron el delito de corrupción de servidores públicos, por 59 millones de dólares. Ahora bien, a partir de esta solicitud, ¿qué debe ocurrir o cuáles son los pasos siguientes luego de que ustedes han elevado esa solicitud a la Contraloría General? Bueno, esa solicitud fue recibida por el señor Contralor General de la República. Me imagino que él estará con su equipo de trabajo analizando. Lo usual en estos casos es que el Contralor responda o bien que van a hacer la auditoría, como ha sucedido en varios casos que nosotros hemos solicitado auditorías. Un caso es el de la comida deshidratada, por ejemplo, otro caso es el del distrito de Donoso, o bien que responda que lo van a incluir en su programación de auditorías anual. Lo que nunca ha sucedido bajo la actual administración de la Contraloría es que respondan que no van a hacer la auditoría. Y menos en este caso. Yo creo que es obligante que en este caso la respuesta sea positiva, solo para sentar el precedente de que se hizo la auditoría de esos contratos de ese periodo. Lo ideal sería que se auditara también los contratos que están en ejecución. Entiendo que algo adelantó el Contralor con relación a la línea 1 del metro. ¿Recuerdas cuando aquí mencionaba Anet Planés el clamor de la sociedad civil y tal? Entiendo que algo adelantó el Contralor de la línea 1 del metro. Entiendo que también hay algo adelantado sobre la cinta costera 3. Pero yo creo que es ya repito, para tranquilidad de la sociedad panameña, porque esas coimas no se pagaron de la nada. Esas coimas se pagaron con base en sobreprecios, en esas obras pagados con nuestro dinero. Una investigación similar no tenemos precedentes en este país. O sea, es la primera vez que estaríamos ante un hecho como este. La norma que establece el licenciado Rodríguez, ¿establece la ley por algún momento alguna prioridad? O sea, no solamente ante el nivel del escándalo, sino tomando en cuenta que la empresa tiene en sus manos las principales obras del actual gobierno y que suman más de 2.000 millones de dólares. ¿Es eso suficiente para que exista prioridad por parte de Contraloría para hacer esas auditorías? Yo creo que se cae su peso, Castalia. O sea, tal como tú lo has dicho, desde el punto de vista periodístico no hay la menor duda que eso tiene que ser una prioridad. Desde el punto de vista jurídico, no hay una norma que disponga tal o cual prioridad, pero es obvio que le corresponde al Estado panameño hacer lo que han hecho otros estados y que están haciendo otros estados de los 12 que se mencionan en esta confesión de culpabilidad, que es llamar a responder a la justicia a quienes cometieron el acto de corrupción, en este caso soborno transnacional, y además con una connotación bien curiosa. ¿Quién me dice a mí que el sobreprecio que se pudo haber pagado en determinada obra en Panamá no terminó siendo parte del fondo para pagar sobornos en otro país del mundo? Es decir, que los panameños no solo pagamos el sobreprecio en las obras, sino que además pudimos haber contribuido, no digo que así haya sido, pero bien podría ser, a pagar sobornos en otro país. Entonces,
yo creo que es obligante, tanto para la Contraloría como para el Ministerio Público, adelantar estas investigaciones con prioridad 1A. ¿Esas son investigaciones independientes una de la otra o el Ministerio Público también va a depender de las auditorías que realice la Contraloría General? El Ministerio Público puede adelantar de oficio la investigación, de hecho entiendo que lo están haciendo a raíz de esta publicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, la Fiscalía General de Cuentas sí depende de recibir el informe de auditoría de la Contraloría para poder entrar a profundizar en la investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar si hubo o no hubo una afectación al erario. Yo creo que es más que obvio que tiene que haberla habido, porque repito, esas coimas, esos sobornos, en este caso lo que se ha confesado hasta ahora, que son 59 millones en el periodo 2009-2014, tiene que haber salido de inflar los precios de las obras, no puede haber salido de ninguna otra parte. Y ahí se produciría entonces una lesión patrimonial. Y en la labor de la Contraloría y la labor de la Fiscalía General de Cuentas es precisamente tratar de recuperar ese patrimonio. También puede haber otras fórmulas. Puede ser que también la compañía Odebrecht, que ahora con este acuerdo al que llegó en Estados Unidos, está de alguna manera tratando de salvar su operación a nivel mundial, llegue a un acuerdo para resarcir el daño directamente, reconocer la culpa y revelar los nombres aquí de los funcionarios, tanto los ejecutivos que ofrecieron el soborno como los funcionarios o intermediarios que lo recibieron. Yo creo que eso sería una manera también de actuar y de que proceda el Estado panameño, así como, y eso es lo que entiendo del mensaje del presidente Varela de la semana pasada, de que sería lo justo para Panamá también que ellos reconocieran lo que hicieron aquí y quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron con esos sobornos y a hacerles cumplir la ley a aquellos que participaron en ese esquema de corrupción. Hoy se reúne el Consejo de Gabinete para tomar decisiones o al menos analizar la situación ante este reciente escándalo. O sea, ¿qué cosas puntuales tendría que hacer el Ejecutivo? Ahí hay temas muy interesantes que analizar. Primero, el futuro de las obras que están en curso. Yo creo que es importante, son obras necesarias, nadie discute que no sean necesarias. La línea 2 del metro, que hace parte de una red, de un plan maestro que va hasta el 2040, la ampliación o la construcción más bien de la Terminal Sur, la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen, el proyecto de renovación urbana de Colón, el de Alto de los Lagos, más la parte de la renovación del casco antiguo de Colón. Está en el tema municipal la renovación de las aceras de la ciudad de Panamá. Es decir, hay diferentes entidades contratantes del Estado panameño, todas, que han celebrado estos contratos con ese contratista extranjero o con consorcios en donde participa el contratista. Yo creo que tienen que revisar las condiciones actuales de esos contratos. Todas son obras llave en mano. ¿Qué implica esto? Que el contratista se encarga de conseguir el financiamiento. Con esta multa que le tiene que hacer frente Odebrecht, que mínimo son 2.600 millones de dólares, podrían ser más, si bien es cierto que le han dado hasta 23 años para pagarla, no menos cierto es que pone en algún aprieto financiero la capacidad operativa de la empresa. Entonces habría que analizar, incluso sentarse con el contratista para analizar bien las proyecciones a fin de que esas obras no se paralicen. Eso en la parte administrativa. Exacto. La otra parte le corresponde a la justicia, es decir, al Ministerio Público, y la otra parte le corresponde a la Contraloría, y en caso tal de que del informe de auditoría de la Contraloría surja un reparo, pasará entonces a la esfera de la jurisdicción de cuentas para hacer lo propio. O sea que el tema en este momento está en manos del Contralor y de él va a depender en gran medida lo que vaya a pasar más adelante, tomando en cuenta que ya anteriormente el propio procurador de la administración ha pedido también o ha solicitado también la revisión de esos contratos. Sí, que ojalá se hubiera atendido esa solicitud en su momento, no se hizo, y ahora, bueno, ahí yo creo que es obligatorio atender esto, que no porque la haya presentado yo, sino por los hechos cumplidos que son dramáticos, y es una red de corrupción la más grande a nivel mundial hasta ahora. O sea, la multa de 2.600 millones de dólares es la multa más grande que una empresa va a pagar hasta ahora por temas de corrupción en el mundo. No estamos hablando de cosas menores, Castalia, estamos hablando de un tema muy delicado, y yo creo que es justo, y es lo que aspiramos nosotros en esta sociedad panameña, a que se corrijan ese tipo de distorsiones, no solamente las pasadas, sino las presentes, y que de ahora para el futuro nos quede la lección
Hay que trabajar en los proyectos anticorrupción, de legislación anticorrupción. Entiendo que se van a presentar un paquete de 5 leyes próximamente, una vez se instale la Asamblea. Hay que trabajar en eso. Nuestra norma actual, nuestra legislación actual, nuestra ley de contrataciones, no establece nada o tiene un vacío en este sentido para poder abordar cosas como esa. Por ejemplo, para responder a preguntas básicas como ¿cuáles? Si paga Odebrecht la multa, ¿pudiese seguir participando en futuras contrataciones, por ejemplo? O si paga Odebrecht la multa, ¿puede terminar aún así la obra actual? O sea, son muchos vacíos que no sé, usted debe saber eso mejor que yo, que existe en este momento y que nuestra ley no contempla. Ciertamente la ley de contrataciones públicas requiere mejorías que se discutieron con la sociedad civil en su momento, están en un impasse ahí en la Asamblea. Recordemos que la ley fue vetada por el presidente para que se le cambiaran otros aspectos y hay posibilidad de mejorarla. De hecho en eso se está trabajando. La ley penal nuestra es severísima. Desde el Código Penal del 2008, incluso, y aquí lo dijo la ex procuradora Ana Matilde Gómez la semana pasada, la ley penal incluye la disolución de la sociedad. Lo que pasa es que esa es una ley que no se ha aplicado, porque es como una especie de pena de muerte jurídica. Y estas sanciones pueden afectar a gente inocente, ¿no? Porque si bien Odebrecht ahora mismo está en la picota pública como una empresa que ha confesado tener un esquema de manejo de corrupción para adjudicarse contratos, no menos cierto es que esa es una empresa de las más grandes de Latinoamérica, que incluso trabaja en los Estados Unidos, donde factura la mayoría de la facturación mundial de Odebrecht viene de contratos en Estados Unidos. Hasta ahora ellos no han reconocido que han pagado sobornos en Estados Unidos. Los sobornos son fuera, en Brasil sobre todo, pero el resto de Latinoamérica. Y esta es una empresa que debe tener una mano de obra más o menos de 190.000, entre 190.000 y 160.000 empleados. Entonces, mucha gente que depende de su economía familiar, sí, de que la empresa siga operando. Y yo creo que por esa línea es que va el acuerdo a que ha llegado Odebrecht con el Departamento de Justicia y con el fiscal del Distrito Este de Nueva York, para salvar la empresa y que siga operando. En Panamá tendremos que ver qué sanciones se imponen, sobre todo para evitar que se puedan dar casos de corrupción como este, que está ya confesado. Estamos a la espera nada más de que surjan los nombres y ojalá salgan a la luz los nombres y se procese a esos funcionarios o funcionarios que estén involucrados. ¿Cuándo usted hizo la solicitud formal ante el Contralor? Yo esta solicitud la hice el 22 de diciembre. Una vez se tuvo conocimiento formal y fue publicado en la página web del Departamento de Justicia los 2 documentos de aceptación de culpabilidad de la empresa. Vamos a esperar entonces, está en manos del Contralor General de la República iniciar estas auditorías y bueno, pendientes hoy, esta tarde, cuando se aborde el tema también en Consejo de Gabinete. Gracias al fiscal de Cuentas por acompañarnos esta mañana.